Pues, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en una fecha nueva del seminario de investigación promovido por los cuerpos académicos de la Facultad de Educación. En esta ocasión tenemos al grupo disciplinario en lengua y formación en la enseñanza de idiomas, el cual ha venido trabajando desde hace algunos años de forma muy fuerte con miras a transformarse en un cuerpo académico en fecha nueva del poco tiempo, ¿no? Y pues vamos a empezar con esta ocasión presentando a las profesoras. Empiezo con la doctora Eloísa del Carmen Alcocer y también va a ser la profesora, la maestra Mirna Valderas Garza. Comenzando con la doctora Eloísa, quien es la que va a iniciar con su presentación, la cual se denomina El lector al centro, análisis del enfoque didáctico de literacidad cultural. Bien, comienzo presentando a la doctora Eloísa Alcocer. Pues personalmente yo he trabajado con ella y hemos hecho cosas muy interesantes, combinando la literatura y la tecnología. Y bueno, su formación es muy particular porque tiene dos licenciaturas, la licenciatura en Derecho y en Literatura Latinoamericana, ambas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Su maestría es en Español en la Universidad de Ohio y estudios doctorales en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de California. Y bueno, actualmente pues es colaboradora, profesora de la Facultad de Educación, es editora de la revista Educación y Ciencia desde el año 2015. Y bueno, sus líneas de investigación se encuentran en la enseñanza de lenguas, literatura, las competencias de lectoescritura. Un proyecto que lleva a cabo actualmente es el proyecto Libraria, que recibió apoyo del FONCA, del Fondo Nacional de Cultura y las Artes. Y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato, ¿no? Y tiene el reconocimiento de perfil SAB-PRODEP. Y pues sin más preámbulo, Eloísa, bienvenida. Y pues puedes comenzar cuando tú desees, puedes activar tu micrófono también cuando tú desees. Puedes activar tu micrófono, Eloísa, porque lo tienes apagado. Ok, perfecto. Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, pues es un gusto estar con todos ustedes en esta transmisión. No nos podemos ver de cara, pero seguro pues no dejará de ser fructífera esta mañana, así que agradezco primero que nada la invitación a la Facultad de Educación. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Puedes activar tu micrófono, Eloísa, porque lo tienes apagado. Ok, perfecto. Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Comienzo. Primero que nada, pues es un gusto estar con todos ustedes en esta transmisión. No nos podemos ver de cara, pero pues no dejará de ser fructífera esta mañana, así que agradezco primero que nada la invitación a la Facultad de Educación. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Puedes activar tu micrófono, Eloísa, porque lo tienes apagado. Ok, ya tengo activado el micrófono. Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Comienzo. Primero que nada, pues es un gusto estar con todos ustedes en esta transmisión. No nos podemos ver de cara, pero pues no dejará de ser fructífera esta mañana, así que agradezco primero que nada la invitación a la Facultad de Educación. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Puedes activar tu micrófono, Eloísa, porque lo tienes apagado. Ok, ya tengo activado el micrófono. Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Comienzo. Primero que nada, pues es un gusto estar con todos ustedes en esta transmisión. No nos podemos ver de cara, pero pues no dejará de ser fructífera esta mañana, así que agradezco primero que nada la invitación a la Facultad de Educación. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Eloísa, no sé si estás transmitiendo, puedes cerrar la transmisión en vivo. Eso puede estar afectando. Gusto estar con todos ustedes en esta transmisión. No nos podemos ver de cara, pero
No sé si tienes activada la pantallita de la transmisión en vivo, para que no tengas dos abiertos. Eloy. Sí. ¿Ok? Sí, es correcto. Muy bien. Ok, perfecto. Comenzamos de nuevo entonces. Ahora sí. Bien, ahora sí, estaba efectivamente también en la transmisión, entonces me escuchaba doble. Y bueno, ahora sí comienzo. La conferencia es Lector al Centro, análisis de un enfoque didáctico de literacidad cultural. Les cuento que, bueno, lo que les voy a platicar hoy, pues forma parte de un programa que recibió apoyo por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que se llamó Libraria, y que estuvo dentro de la convocatoria de programa de fomento a proyectos y conversiones culturales en 2 veces, ¿no? En la emisión de 2016 y 2017, por lo tanto estuvo activo desde 2017 hasta 2019 y pudo atender a 2 campus de la UADY. En general, este programa de Libraria, pues, permitía que nosotros estuviéramos trabajando con un modelo de activación lectora, ¿no? Principalmente en 3 áreas. Primero, pues, conocer los hábitos lectores de los estudiantes universitarios. A partir de ese conocimiento, pasar una serie de estrategias de activación lectora y promoción de la lectura, que eso nos llevara a formación de públicos lectores. ¿Qué significa esto de públicos lectores? Pues que tengamos a una población que acude y está acostumbrada a tener una serie de eventos culturales y participa por voluntad propia, ¿no? Entonces, eso era también como uno de los objetivos, que fuéramos creando un público deseoso de participar en actividades de lectura. Bien, no voy a hablar de todas las estrategias porque obviamente no hay tiempo, pero voy a comentarles hoy sobre una estrategia en particular que pues en parte se consigue gracias al fondo y al apoyo financiero por parte del FONCA, ¿no? Se propuso dentro al FONCA que tuviéramos una agenda de escritores de prestigio nacional e internacional que estuvieran interactuando con los estudiantes. El FONCA también permite una adquisición de libros sobre estos escritores de tal manera que los estuvieran leyendo los estudiantes y pues se permitió que los escritores participaran en una serie de conferencias, ¿no? Obviamente detrás de esto pues hay un recurso financiero. La pregunta clave para nosotros era cómo transformar ese encuentro con escritores en una experiencia significativa de aprendizaje, ¿no? Porque puedes tener al escritor, puedes tener los libros, pero eso no se traduce en realidad en un acercamiento o una experiencia del lector. Y inclusive les pongo estas dos fotos de la visita de Ana Clavel a la Facultad de Ingeniería, que son como representativas de lo que para nosotros no era suficiente, ¿no? El escritor visita y obviamente hay una inauguración, hay un evento, hay un corte de listón, está la fotografía, pero eso en realidad no significa una experiencia significativa de aprendizaje o no era suficiente. Entonces, parte de esta estrategia era para nosotros empezar a observar cómo traducíamos esos recursos que teníamos por medio del programa, cómo los transformábamos en experiencias de los lectores que de alguna manera trascendieran más allá de la foto, más allá del autógrafo, más allá de la foto, ¿no? Y en realidad esto parte porque la relación con la lectura ha cambiado en este siglo. En los 80 se consideraba un contrato social de lectura donde estaban separados. Por un lado estaba el autor, la autoridad que produce el texto, por el otro estaba el texto, y en otro lado tenemos al lector que le correspondía interpretar y comprender el texto. La imagen que nosotros tenemos de los autores en el siglo XIX y en el siglo XX es que son los intelectuales, las autoridades, ¿no? Y que son estas personas que producen libros, pero hay una distancia hacia esta figura. Eso nos lleva a que la enseñanza de literatura durante el siglo pasado
el siglo XX fue vista como la adquisición de conocimientos, ¿no? Yo enseño literatura donde hay datos importantes, nombres, fechas, títulos. O bien, aprender a leer estaba visto como la adquisición de habilidades lingüísticas, ¿no? La lectura, una herramienta para la adquisición de vocabulario, ortografía, modelos de redacción o el reconocimiento de géneros literarios, ¿no? Que son unidades como, si recuerdan las clases de literatura en media superior, son comunidades que uno cubría. ¿Cuáles son los géneros literarios? Ciertos autores con ciertas obras, ciertas fechas, ¿no? Pero esto, si regresamos a ese contrato de lectura donde estaba separado, efectivamente nos está dando información del autor, nos está dando información del texto, pero ¿dónde estaba quedando la experiencia del lector, ¿no? Como un sujeto capaz de dar interpretación, de tener emociones y de transgredir un poco también lo que estaba leyendo. Eso nos lleva al contexto de la web 2.0 y que estamos en un siglo XXI. En general, el contexto de la web 2.0 ha propiciado plataformas abiertas a la creatividad, innovación, trabajo colaborativo que han reconfigurado los roles de las relaciones humanas en cualquiera de las actividades cotidianas. Y esta parte en la lectura no es ajeno. El contexto de la web 2.0 ha reconfigurado los roles y las relaciones tradicionales de lectura que tenemos. Ese autor separado, ese libro y el lector por otro lado. Esto se ha puesto en una serie de cuestionamientos y de nuevas dinámicas que estamos comenzando a observar parte del contexto de la web 2.0 y del siglo XXI. Entre tantas cosas que dicen los autores de que se está cuestionando o se están replanteando estos roles tradicionales, les cito algunos, ¿no? Por ejemplo, Warner dice que las relaciones hipertextuales están aún todavía por comprenderse y Casani le suma que están apareciendo en la multimodalidad. ¿Qué significa esto? Yo leo un libro y de pronto creo un contenido audiovisual, participo en una red, comparto una serie de citas. Entonces, el texto en sí se vuelve solo un pretexto o un inicio para una serie de otras actividades que se van sumando a ese hecho de la lectura. Márquez Jiménez y Valenzuela González, en un estudio en jóvenes universitarios, empiezan a descubrir nuevas competencias de la lectura, ¿no? Habían unas competencias básicas que era la decodificación, la interpretación y comprensión del mensaje, ¿no? Y ellos empiezan a dar cuenta que los jóvenes se apropian de los contenidos, empiezan a participar de creación de contenidos propios y en una serie de extensión de actividades. Esto hace que surja un concepto que totalmente revoluciona esos roles tradicionales. El lector como productor o como prosumidor o como co-creador. ¿Qué significa esto? El lector ha dejado de ser un consumidor del texto y se ha empezado a pasar o a tomar atribuciones del autor, ¿no? Entonces, ese primer modelo que les presentaba de contrato de la lectura, donde están separados los mundos, resulta que ahora empezamos a ver que el lector empieza a tomar atribuciones de creación también. Nuevos intermediarios de lectura, ¿no? Esto es bien conocido entre los jóvenes, los booktubers, y empiezan a decir los autores que este siglo ha dado pie a que observemos relaciones más horizontales entre autores y lectores, ¿no? Les mostraba esa figura de autores del siglo XXI con Octavio Paz y Carlos Fuentes, donde era la autoridad y los lectores. Y ahora comienzan tanto autores como lectores a participar de dinámicas más horizontales donde se empiezan a comunicar. Luch y Acosta tienen un estudio donde la autora, Laura Gallegos, abre blog donde empieza a recibir parte de los lectores que empiezan a reescribir su obra, ¿no? Entonces, el autor se empieza a comunicar con lectores. Bien, entonces, ¿qué está sucediendo con la lectura? La lectura bajo un enfoque de literacidad se empieza a convertir como un vínculo social, afectivo e intertextual, más que un acto individual, ¿no? Más que un acto cerrado, empieza a aparecer la lectura como con una serie de actividades que nos conectan como comunidad, con ciertas comunidades, con ciertos grupos y que nos van permitiendo otra serie de competencias. Se privilegia bajo este enfoque la interacción humana como el espacio de construcción de significados relevantes en un tiempo real.
Regresando a ese primer contrato de los 80s, el texto estaba allá, ¿no? Entonces yo descubría o acudía al texto para tratar de interpretarlo. Ahora, bajo este enfoque de literacidad, el texto me dice algo en mi tiempo presente, me conecta con un cierto grupo de personas y nos permite descubrir, interrogar, cuestionar, crear a partir de ese texto. Entonces no solo descubrimos qué quiso decir el texto en su momento, sino más bien ese texto toma vida y participa de una nueva experiencia que nosotros construimos a partir de un tiempo real en un contexto en el que estamos situados como seres humanos. Todo esto va propiciando dentro de ese nuevo contrato una exigencia de un lector activo, propositivo y creativo, con capacidad de participar, reaccionar y responder a la experiencia de lectura. Bien, entonces lo que dentro del programa, pues nos dimos la tarea de estar generando estrategias de convivencia con los autores que nos permitiera salir de la figura del autor, de conocí al autor, me firmó mi libro, me tomé una fotografía, a la experiencia y empezar a observar la experiencia de los lectores al entrar en contacto con una figura de autoridad, ¿no? Cómo esto se reconfiguraba en una nueva experiencia de roles, en una nueva experiencia de contactos y de encuentro. Les presento los resultados de uno en particular que sucedió en el segundo año al final del programa, ¿no? Entonces, habíamos estado generando las estrategias con la agenda que teníamos de escritores y habíamos estado observando qué sucedía y buscando como productos a partir que pudiéramos analizar, ¿no? Entonces, les presento una estrategia que viene en el segundo año y que es parte precisamente ya de esa madurez de haber estado conviviendo con varios y creando estrategias para ir buscando la experiencia del lector más que cubrir la agenda, ¿no? Se presentó, lo conocí, conozco el título y la fecha, ¿no? Entonces les presento los resultados de un estudio de enfoque cualitativo con una perspectiva etnográfica, donde nos enfocamos a hacer el análisis del lenguaje empleado por los participantes que describen la experiencia de haber convivido y haber sido parte de una serie de actividades alrededor de la figura de un escritor chicano, Santiago Vaquera Vázquez, que nos visitó durante el verano de 2019. Bien, la estrategia didáctica que como les comentaba, ¿no? Estuvimos como trabajando y esta estrategia didáctica llega hasta este punto donde contemplamos 4 fases. La primera fase es la de sensibilización y lectura de la obra, ¿no? Para poder transitar a otro rol del lector, se vuelve sustancial en este modelo de literacidad que el lector lea. Para la enseñanza de literatura en un modelo anterior, bastaba con el lector supiera el título y el año de la obra, ¿no? Aquí, si buscamos una experiencia del lector, esto no se podría lograr si el lector no lee el libro, no entra en contacto con todos los sentidos hacia la obra, ¿no? Que está en cuestión. Entonces, la primera etapa era pues la lectura. La segunda etapa era que el lector vivenciara, ¿no? Empezara a construir sentido desde su posición cultural, social y creativa de esos textos que estaba leyendo, ¿no? En el caso particular de este grupo que participó, hicieron representaciones teatrales de los cuentos del autor, ¿no? Que era su manera de empezar a vivenciar y construir desde su posición, conectarse con la lectura. Hasta el tercer punto de la estrategia entra el autor, e inclusive los estudiantes no sabían que venía el autor. Entonces pasamos por primero lectura, luego una serie de análisis, conexión, sentir lo que se estaba leyendo, crear unas ideas de lo que se estaba leyendo desde mi posición como lector, y después entra el autor. Entonces, claro, ya escucho a la persona que construyó esos textos y me pongo en contacto con él, ¿no? Y por último, les pedíamos a los estudiantes, como parte de la estrategia de que los necesitábamos respuesta, reacción, se les pedía que elaboraban un comentario reflexivo bajo un formato abierto que podía incluir desde reporte académico como escritura creativa, carta para el autor o algún género, ¿no? Tenían que responder a la experiencia que habían vivido. Bien, ¿qué fue lo que encontramos? Que para empezar hay una diversificación en las reacciones de respuesta, ¿no? Los estudiantes tenían un formato libre de responder a toda esta serie de emociones, a toda esta serie de actividades que habían vivido.
Entonces encontramos que la mitad del grupo decide irse por escritura creativa y la otra mitad decide irse por escritura académica. Algunos, dentro de la escritura creativa aparece principalmente el ensayo personal, hay unos que empiezan a hacer cuento, una carta al autor, uno que escribe poesía. En la escritura académica está la parte de reseñas sobre la conferencia y el reporte de experiencias de aprendizaje. Entre las características, y esto me parece como importante irlo analizando, dentro de las características de la escritura académica, el rol del estudiante se presenta, ¿no? El autor se presenta como estudiante. En la escritura creativa, el trabajo se presenta desde el rol de un autor, ¿no? Este autor empieza a escoger su título, empieza a escoger una serie de estructura creativa de acuerdo a este género literario, se empieza a apropiar de un estilo y una forma particular de usar el lenguaje, ¿no? En la escritura académica se presenta desde un rol de estudiante y va respondiendo a ese formato académico que conoce, ¿no? De reporte de conferencias. E inclusive el título mantiene el título de la actividad. La redacción es clara, organizada y reporta la experiencia académica y los aprendizajes adquiridos. Bien. Otra cosa que notamos dentro de los resultados es que los estudiantes empiezan a desarrollar una competencia cultural desde una conexión e identificación personal. ¿Qué significa esto? El estudiante establece una postura crítica hacia los conceptos que fueron parte de la lectura y de las conferencias, ¿no? Empieza a decir qué significa para él la frontera, la migración y la importancia de la empatía para el entendimiento cultural. Pero además empieza a evaluar esa problemática desde la conexión personal, haciendo analogías con su propia vida. O sea, nos dimos cuenta que el estudiante acude a estos eventos, participa, pero empieza a establecer conexiones personales con la historia contada, con la historia del autor, sin la necesidad de haber vivido lo mismo que el autor. Y esta es una de las citas. La leo. Me sentí identificada en varias cuestiones. No precisamente tienes que vivir esas exactas circunstancias para sentir la discriminación y las barreras entre países, entre culturas o entre personas. Mi familia de parte de mis padres desde Acapulco, los dos vienen de familias disfuncionales y abusivas, forzándolos a buscar el cariño en otros lugares y desde los 13 años se tienen el uno al otro. Regreso. Entonces, estos conceptos que en sí aparecen como conceptos ¿no? presentados, frontera, migración, empatía cultural, entendimiento cultural, el estudiante se los empieza a apropiar y tratar de entenderlos desde su historia personal, ¿no? De los padres, de los familiares, y empiezan a surgir una serie de anécdotas tanto de mudarse de casa, de mudarse de país, y empiezan a ubicar dónde está esa frontera dentro de su propia experiencia. Otra cosa que nos dimos cuenta fue que la mitad de los trabajos expresaban un sentido de gratuidad, o sea, le daban gracias al escritor por haber asistido, gracias a la maestra que fue parte de la materia y los acompañó durante las actividades, o sea, había un sentimiento de agradecimiento, de reconocimiento de lo que crecí como persona al vivir todas estas etapas de la actividad o de la estrategia, ¿no? Esta es otra cita. Realmente este conjunto de conferencias que se dieron en la facultad son una gran aportación cultural, especialmente para nosotros como estudiantes de lenguas, porque un idioma no son solo las estructuras gramaticales y sus usos, sino también cómo funcionan en distintos contextos culturales, un poco de su historia, de la gente que lo habla, porque así veo las lenguas, como puentes que conectan a las personas, mediante los cuales creamos lazos, contamos historias, nos encontramos con otros y tocamos sus vidas. Y por último, nos encontramos que, como les comentaba, la mitad de los estudiantes reportó o reaccionó a la actividad a través de un modelo de escritura creativa, ¿no? Y esto es como bien interesante porque el modelo de escritura académica, al asistir a una conferencia, es conocido, ¿no? Vas a una conferencia asignada y te pide el profesor, repórtame las ideas principales, ¿no? O reseña la conferencia. Pero de pronto, el que la mitad del grupo haya escogido la escritura creativa, eso hace que el estudiante diga, soy capaz de producir algo propio a partir de esta experiencia y déjame expresarlo. Y este es uno de los estudiantes, escribe a partir de la experiencia y dice, no lo puedo hacer
en la introducción del poema, dice, no lo puedo hacer con una narración. O sea, esto es más para mí, lo tengo que decir en forma de poema, ¿no? Y crea este poema, se los comparto en partes, pero aquí está, o sea, es el claro ejemplo de cómo ese concepto lejano presentado por el autor de pronto entra en mi propia experiencia y me hace producir, ¿no? Me hace hablar, me hace compartir, me hace comunicar y me hace reaccionar. Y les leo. Los muros se crean en las mentes se crean en las personas se crean por pensamientos y sentimientos. Esos pensamientos y sentimientos se materializan y el verdadero muro somos nosotros. El muro está llorando. El muro llora porque está y no está. El muro llora y por dentro se está derrumbando. El muro se construye con todos esos pedazos rotos. El muro cae en 1000 pedazos. Pero del otro lado, tú y yo lo estamos construyendo. Un mundo en tu mente, un muro en la mía, un muro que nos convierte en aquellos extranjeros sin identidad, un muro que me impide definir si soy de aquí o soy de allá, si soy mexicano, soy extranjero, si soy de Durango, soy chilango, si soy yucateco o sudcaliforniano, un muro que me envuelve, que no me aleja de lo que soy, un muro en mi mente, un muro que no siente, un muro que cae, un muro que vive, pero no respira. Y bien, como parte de las conclusiones, nos dimos cuenta que los sujetos son totalmente capaces de construir significados propios a través de respuestas únicas que nutren el proceso de entendimiento cultural entre los participantes. Este punto o esta conclusión es importante porque muchas veces trabajamos la lectura dentro de contextos educativos con cuestionarios de comprensión. Y los cuestionarios de comprensión invitan a una única respuesta, ¿no? Y aquí es todo lo contrario, es aceptar que el sujeto lector es capaz de construir un propio significado a partir de su experiencia propia de lo que está sucediendo con la lectura. Los sujetos, a partir de esa experiencia, incursionan como coproductores de contenido, ¿no? Ya no es solo el autor el que genera el discurso, sino este autor se convierte en un discurso inicial de una serie de competencias, incluida la creativa, donde ya va a participar también el lector. Entonces, los estudiantes no se quedan únicamente en la reflexión cultural, sino que proceden a apropiarse inclusive de recursos lingüísticos, ¿no?, que están en la obra, se relacionan íntimamente con ella y a partir de eso construyen versiones propias que refieren los dilemas culturales abordados, pero también, ¿no?, a partir de mi visión, a partir de mi posición, a partir de lo que yo soy como persona y tengo que decir. Bien, entonces con esta estrategia nos dimos cuenta que se refuerza la idea fundamental del enfoque de literacidad, que es trabajar ampliamente en las relaciones y sentidos que genera la lectura en lugar de solamente la adquisición de habilidades lingüísticas o comunicativas, ¿no? La lectura como una oportunidad de una interacción humana que genera una serie de conexiones, sentimientos, respuestas que nos llevan a armar un discurso propio, propositivo y creativo. Y con esto, pues establece un nuevo pacto de lectura, como indica Salva y Kern, donde la reacción y la respuesta del lector es fundamental en este proceso y no solo el consumo pasivo de la lectura. Y este punto es detonante por lo que les comentaba de la web 2.0. Los estudios están yendo para allá, ¿no? El lector, bajo este contexto, está asumiendo y reconfigurando esos pactos de lectura o esos roles tradicionales que teníamos. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo dentro de la educación nos nutrimos de lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Aquí están las referencias y procedo a la parte de comentarios o preguntas. Muchas gracias, Eloísa. Pues vamos a comentarios, preguntas. Veo que hay un comentario no sé si tú lo alcanzas a ver. Sí, sí lo alcanzo a ver. Muchas gracias a Ivette Estrada. Pregunta, quisiera saber en qué marco participaron los estudiantes de su estudio, si el contexto de su asignatura libre optativa, si fue un taller o grupo de trabajo de carácter extracurricular. Gracias por la pregunta, es parte de lo que debo explicar. El programa Libraria tenía esta agenda para 2 campos. Entonces, lo que hacíamos era buscar escenarios donde
escenarios donde se pudieran dar estas experiencias significativas. Entonces, depende de la facultad, buscábamos como estas asociaciones o estos lazos con ciertos maestros, o ya sea el encargado cultural, ya sea una cierta clase, donde ahí se ponían los libros y ellos eran los que asistían al encuentro, ¿no? El encuentro era abierto, pero teníamos como un grupo con el que trabajábamos. Esta en particular que les comento es una materia optativa que dio la maestra Rosy May. La materia se llamaba Creatividad en el Aula. Entonces ellos exploraban una unidad de cómo la literatura, la lectura permitía ciertas actividades de creatividad dentro del salón de clases. Le propusimos la didáctica, la estrategia y los pasos a seguir, y bueno, ella se sumó, ¿no? Y se pasó a la parte de, bueno, los recursos que tenía el programa, pero con qué grupo íbamos a trabajar. Entonces sí fue en el contexto de una materia optativa dentro de una unidad, y fue gracias, obviamente, a la disposición del maestro de trabajar, ¿no? Y esto es un ejemplo, pero eso sucedió en la Facultad de Psicología, sucedió en la Facultad de Ingeniería, sucedió en varios escenarios donde estuvimos trabajando. Bien, veo otras preguntas. Ok, muy interesante. ¿Les gustaría como un formato de preguntas abiertas e interacción con los participantes? Bueno, ya creo que los organizadores lo pueden tomar en cuenta las sugerencias. Desde este programa, ¿cómo lograr que el programa se acerque a quienes se encuentran en situación de desventajas? ¿Qué sigue del proyecto? Muchas gracias por la pregunta. No veo el nombre. Pero agradezco la pregunta. Les comparto, ¿no?, que lo que estuvimos trabajando con el programa Libraria a través del FONCA fue, estuvimos trabajando constantemente en visualizar un modelo de activación lectora que fuera replicable y que lo pudiéramos llevar a otros escenarios. Este modelo se propuso en una convocatoria ahora para CONACYT, de competencias de lectoescritura, que está en una primera etapa, pero con esta experiencia le dijimos a CONACYT, bueno, tenemos esta experiencia, tenemos este modelo que creemos que es replicable para media superior y para superior, y ahorita estamos en una primera fase para desarrollar un proyecto en extenso que podamos trabajar con media superior. Hay un sistema ya que nos ha permitido trabajar, entonces sí seguimos. Este proyecto es solo una parte de un proyecto mayor, de tener una incidencia, obviamente, en la forma en cómo se trabaja la lectura y cómo nos los vamos replanteando, ¿no? Y lo principal es ir mudando de ese concepto de la literatura como la cultura, ¿no? El culto porque lee, a pasar a las experiencias que genera la lectura en los sujetos que nos consideramos lectores. Entonces, sí, seguiremos hablando de esto, tal vez no se llame libraria, pero bueno, la experiencia de Libraria es un parteaguas para que sigamos platicando de un modelo de activación lectora que pueda ser replicable en escenarios de media superior y superior. Otra pregunta es, no me fijé bien sobre los estudiantes a quienes estaba dirigido, campus, licenciatura. En términos generales del proyecto, ¿es posible advertir diferencias de resultados obtenidos de estudiantes según diferentes de carreras de procedencia? Gracias por la pregunta, Ivette Estrada. Es bien importante esa pregunta. Algo que nosotros notamos en toda esta experiencia de 2 años trabajando en campus de ciencias sociales y en campus de ciencias de ingenierías, donde está la Facultad de Matemáticas, Ingeniería Química e Ingeniería Civil, nos dimos cuenta que todos los estudiantes o en cualquier facultad había una voluntad por participar y que los estudiantes disfrutaban de la experiencia. O sea, se cree o se piensa que esto solo sucede en la Facultad de Antropología, donde se da la carrera de literatura, y lo que nosotros nos dimos cuenta es que no. Donde acudíamos había una capacidad de conexión personal con lo que se leía, había una capacidad de cuestionamiento hacia la propuesta del autor y había un interés. Entonces, creo que eso sí es un apunte principal en la experiencia de estas dos campus conviviendo. Siempre encontramos un grupo deseoso de participar, de cuestionar, de estar motivado a las actividades que tenía el programa. No
asociado a un perfil. Obviamente nosotros lo llamábamos como escenarios cómodos o escenarios fáciles, ¿no? O sea, si tú llevas a un autor a la carrera de literatura, pues vas a tener un auditorio a lo mejor más lleno, pero ese no era el propósito del programa. El propósito del programa era que formáramos públicos lectores fuera de los escenarios donde ya hay públicos lectores. Y sí, lo que nos dimos cuenta fue que en la facultad donde nosotros fuéramos con los profesores había siempre voluntad para trabajar y que lograban vivir todas estas etapas, ¿no? De que no era solo ir y escuchar la conferencia, sino era, bueno, lo leí, me conecto con el autor, lo cuestiono. Y lo vivimos en varias, en derecho, en psicología, en ingeniería, en educación. ¿En qué grado se dio la participación voluntaria de los estudiantes? Es una buena pregunta, gracias, Fabi. Es una buena pregunta porque en un estado inicial del proyecto y una de las metas era la formación de públicos lectores. ¿Qué significa esto? Que nosotros tuviéramos a un grupo formáramos a un grupo de estudiantes deseosos de las actividades y deseosos de participar. Pero muchas veces el estudiante no sabe que desea esto, o desea leer, o desea participar, o desea involucrarse, si no tiene, ¿no? Si no ha vivido la experiencia. Entonces, como les comentaba, a lo mejor hay escenarios donde los estudiantes están ya como lectores formados y acuden a las actividades de manera voluntaria. Pero hay otras facultades otros escenarios donde es necesario trabajar para trabajar con un abanico de lecturas, un abanico de lectores, para que ellos empiecen a decir, bueno, disfruto de estas actividades. Entonces, era parte del programa ir a esos escenarios donde si nosotros no nos hubiéramos acercado, pues no se hubiera leído a ese autor, por ejemplo, ¿no? Y les comento que observamos que había un disfrute de las actividades y una voluntad para participar en las dinámicas. No fue masivo, ¿no? Eso también no podemos decir, sí, toda la facultad, todo el campus, y tampoco teníamos un margen de acción tan grande, ¿no? Entrábamos con ciertos grupos, con ciertos profesores. Definitivamente es todavía o sea, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en la formación de públicos lectores. La idea es que ya seamos más. O sea, yo estoy segura que las dinámicas generadas por parte del programa Libraria, el estudiante se empieza a acostumbrar a que de pronto hay una actividad con un escritor en el campus, a la que acude, a la que está bien que él pregunte, a la que está bien que él participe, donde está bien que después busque el libro, ¿no? Entonces, de eso se trata, de la formación de una cultura participativa, de una cultura donde hay una serie de actividades alrededor de la lectura y el estudiante acude ya por voluntad, ¿no? En una etapa inicial, pues se crean todas estas estrategias para irlos formando, deseosos de estas actividades. Si quieres una pregunta más, Eloisa. Ok, me encanta un último comentario. ¿Cuándo volveremos a donar y a comentar nuestros libros que hemos leído? Me pareció una buena estrategia para fomentar la lectura. Sí, en la facultad celebrábamos el aniversario de nuestra zona lectora, ¿no? El programa logró abrir dentro de los dos campus zonas lectoras y cada facultad también pues celebraba su zona lectora, ¿no? Entonces nosotros celebramos nuestro aniversario. Ahorita nos toca el aniversario número 3 en este octubre y sí deberíamos retomar. Obviamente el formato es diferente, entonces hay que repensarnos en cómo celebrar nuestra zona lectora. Y esto me lleva a hacer un último comentario que va conectado con las preguntas anteriores. Algo importante en el programa era sembrar una semilla, un inicio de una serie de actividades y una serie de agenda, ¿no? Pero obviamente una segunda etapa era que las facultades se fueran apropiando de sus zonas lectoras, apropiando de esta agenda de actividades y que la fueran propiciando. Entonces, eso es importante también, ¿no? Hoy hay un programa, pero el programa es un motor inicial y ese motor inicial debe mutar o debe generar unas dinámicas ya propias dentro de las facultades que vayan generando, ¿no? La continuidad de lo inicial o el motor inicial que fue este programa. Bien, pues Eloisa, muchas gracias por
por esta conferencia. La verdad es muy interesante el tema, cómo los followers de los libros, de las series, tienen un contacto con el autor, ¿no? Es algo que es un fenómeno que se ha dado de unos años para acá y estas redes, estas relaciones horizontales de las que tú hablas, que son muy interesantes, que además están documentadas en investigaciones formales, ¿no? Pues un aplauso virtual. Muchas gracias, Eloísa, por esta participación. Y pues vamos a dar pie a la siguiente conferencia a cargo de la maestra Mirna Valderas Garza, que se denomina Avances sobre el proceso de elaboración del examen de ubicación de inglés EXUBI-UADY. Presento brevemente a la maestra Mirna, que la verdad pues tiene una trayectoria amplia en la facultad desde el año 91. Es fundadora prácticamente del área de idiomas, no solo de la facultad, en la institución. Ella fue coordinadora de programas, traductora, intérprete y formadora de profesores desde este año, desde el año 91. Y a partir de 2006 comenzó en la licenciatura en enseñanza del idioma inglés. Sus líneas de investigación son enseñanza del inglés, lingüística aplicada y tecnologías de la información. Y algunas de sus publicaciones pues están en revistas arbitradas, tiene capítulos de libro, ponencias, memorias de congreso, etc. Su formación pues tiene una licenciatura en lingüística aplicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una especialización en enseñanza del idioma inglés por la propia institución, por la UADY, una maestría del inglés para hablantes de otros idiomas por la Universidad de Canterbury Christ Church en Inglaterra, y actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Sin más preámbulo, Mirna, bienvenida, y pues puedes iniciar cuando tú desees. Bien, ya podemos ver tu presentación, nada más si puedes ir al inicio. Buenos días, de nuevo no sé si me pueden escuchar. Sí, perfecto, se oye muy bien. Excelente. Solo puedes poner tu presentación al inicio porque se fue hasta las referencias. Claro que sí, muy bien. Entonces compartimos ya en el formato. Sí, en pantalla completa. Claro que sí. Perdón por la distracción. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto, un placer estar compartiéndoles un poquito de lo que hemos estado haciendo precisamente en el cuerpo, en el futuro cuerpo académico, en este grupo de investigación que hemos formado junto a todas las colegas y todos los colegas que se encuentran en la licenciatura, que formamos parte de la licenciatura en enseñanza del idioma inglés. Y quiero platicarles un poquito de este proyecto EXUBI-UADY, que fue uno de los avances que pudimos hacer el año pasado. Esta historia inició en el 19 de marzo, precisamente del año pasado. Y pues una de las cuestiones que pues ahora sí que tuvimos que asumir como grupo, pues de alguna manera, como le llamamos aquí en la universidad, de expertos en la enseñanza del inglés y pues de alguna manera también que hemos recibido formación en el área de testing, es decir, pues aplicación de exámenes, etcétera, nos vino una solicitud del Programa Institucional del Inglés, así como del Centro Institucional de Lenguas, en la que nos pedían que ellos estaban en la necesidad de contar con su propio examen de ubicación. Una de las dificultades con las que se encontraban es que el examen de ubicación es un examen que no pertenece a la universidad y como tal, pues es
un examen que se tiene que adquirir todos los semestres, todos los años para poder actualizarlo, por lo cual ellos veían que iba a ser pues muchísima la inversión y consideraron que pues contamos con una serie de maestros en la universidad que nos pueden dar la oportunidad precisamente de saber pues qué es lo que estamos ¿qué es lo que podemos lograr para mejorar precisamente la forma en la que los estudiantes que entran a la universidad pueden ser evaluados? Una de las características, probablemente no todos ustedes lo saben, pero muchos de ustedes pueden haberlo incluso experimentado, es que la universidad pues requiere que los estudiantes tomen un examen de inglés para formar parte del programa institucional del inglés, en donde se les ofrecen cursos desde A1, conforme al marco común europeo de referencia para las lenguas, hasta B1. Es el nivel mínimo que debe de tener un estudiante para poder continuar sus estudios. En muchas facultades este requerimiento tiene que ver con continuar sus estudios. Por ejemplo, en el programa del inglés, para poder continuar con sus estudios, tienen por lo menos que cuando están en tercer semestre, aprobar el nivel B1. Si no lo aprueban, no pueden continuar. Y en muchas facultades depende de la naturaleza de esta que puedan los estudiantes continuar sus estudios. Por lo cual, pues es necesario contar con ese examen para poderlos ubicar adecuadamente en el nivel correspondiente para que inicien sus cursos de inglés. Una de las de los retos era, bueno, de qué manera podemos pues aterrizar esta situación, ¿no? Porque en realidad pues era un requerimiento o una petición basada en las necesidades que contaba que tenía un departamento de nuestra universidad. Y bueno, pues nos dimos a la tarea precisamente de elaborar un protocolo que nos permitiera de alguna manera ir calculando los tiempos para saber y organizarnos precisamente para saber de qué manera podíamos apoyarles, ¿no? Se inició con un protocolo, allá pueden ver pues la serie de pasos que seguimos. En este protocolo intervinimos la mayoría de los maestros que estamos involucrados en el proyecto y pues dio arranque, ahora sí que la organización de este examen. A este examen que se llama elaboración del examen de ubicación de inglés UADY, es decir, examen de ubicación inglés UADY, pues se le llama de manera más corta, EXUBI UADY, perdón, allá está EUBI, es EXUBI UADY, ¿ok? Nos dimos a la tarea de pues organizar nuestros tiempos y como tal, pues creamos este cronograma, ¿no? ¿Cuál fue el primer paso a seguir? Realmente es importante que mencionemos que uno de los retos más fuertes fue precisamente pensar en cuáles serían los lineamientos que íbamos a seguir para la elaboración de este examen. Si contábamos con los maestros suficientes, si contábamos con el apoyo suficiente de otras instituciones. Y bueno, se consideró que tendríamos que ir viendo conforme pasara el tiempo, pues cuáles iban a ser o cuáles estaban siendo nuestros avances. Tuvimos como primer paso posterior al protocolo, elaborar una serie de talleres. Y les llamamos talleres porque pues fue trabajo bastante práctico. En el primer taller, que fue en el mes de julio del año pasado, tuvimos la oportunidad de hacer diversos análisis en los que pudimos ver cómo funcionaban los exámenes, pues ya
que de alguna manera sirven de acreditación y que también pues tienen algunas características como exámenes de ubicación. En el caso de Cambridge, en el caso de Exaver, sabemos que tenemos la oportunidad de ubicar a los estudiantes. El TOEFL es utilizado como examen tanto de certificación como también de ubicación. Y también, pues, además de toda esta literatura con la que ya contamos a partir de este tipo de exámenes de certificación, analizamos los can-do statements, es decir, qué es lo que puede hacer el estudiante una vez que desarrolla la habilidad del idioma, que no nada más consiste en conocer el idioma, sino el saber utilizarlo, tanto de manera pasiva como activa, es decir, a través de las habilidades receptivas como productivas, ¿ok? Algo también muy importante fue analizar el marco común europeo de referencia de las lenguas. Aquí, ¿qué fue lo que se logró? Pues pudimos ver el tipo de secciones con las que contaría el examen, las características y los contenidos de todos los reactivos, la redacción de estos, si iban a ser de opción múltiple, si iban a ser de preguntas abiertas, etcétera, el formato y el número de reactivos que necesitaríamos para saber de algún modo pues llegar a un acuerdo de cuáles iban a ser las necesidades de este examen. Ciertamente fue un taller muy provechoso porque contamos con el apoyo de todos los profesionales que nos están acompañando en este proyecto, por lo cual tuvimos la oportunidad de determinar pues finalmente cuáles iban a ser las características del examen. ¿Qué fue lo que se determinó? Bueno, iba a ser un examen que contuviera las 4 habilidades, además del Use of English. Es decir, es un examen que contiene Use of English, la habilidad de comprensión lectora, la comprensión auditiva, la expresión oral, es decir, la redacción, y la expresión escrita, es decir, la redacción, y la expresión oral, es decir, la comunicación oral, ¿ok? Ahora bien, en el caso de pues, los exámenes, por ejemplo, los que elabora Cambridge, por ejemplo, normalmente se tienen algunas preguntas que no son abiertas, pero que sí nos permiten pues, ir contestando de manera intuitiva. Entonces, pues vino el reto, ¿qué tipo de reactivos vamos a hacer? Y pues los reactivos que se determinó utilizar fueron los de opción múltiple, ¿ok? Entonces, es un examen con reactivos de opción múltiple y que está basado pues en la teoría de testing que tenemos tanto de Brown, de Harmer y muchos especialistas en el área, ¿no? Entonces, un reto muy importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo revisar las habilidades productivas de manera implícita, es decir, haciendo preguntas para que se contesten, pidiendo, por ejemplo, que se escriba un ensayo, que se haga un mensaje, etcétera. Y a comparación de que si tuviéramos que elaborar un examen con opción múltiple. Entonces, viene acá un reto bastante importante y, bueno, pues posterior a estas decisiones que se tomaron, otra decisión que se tomó fue utilizar ciertos recursos. Entre los recursos con los que nos encontramos es precisamente los corpus lingüísticos, es decir, estos corpus que nos sirven para saber pues cuál realmente es el idioma y cómo se está utilizando en la comunicación de diversa manera, es decir, de manera oral, de manera escrita, en qué tipo de escritos, formales, informales, en periódicos, en revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y utilizamos unos que han sido elaborados por la Universidad de Cambridge,
y que no nos permiten, tener inclusive información acerca de el nivel en el que se utilizan. Por lo tanto, ahorita les voy a mostrar cuál es este recurso. Este recurso es ha sido de mucha utilidad, puesto que nos ha dado la oportunidad de ver hasta qué nivel pues normalmente se presenta este tipo, por ejemplo, de vocabulario o de estructura gramatical, y eso de alguna manera nos permite a nosotros pues crear los reactivos pensando en cuáles son las características y que sean lo más reales posibles para el aprendizaje y también pues en este caso para la resolución de un examen, ¿no? ¿Cómo trabajamos posteriormente a esto? Pues tuvimos la oportunidad de tener una segunda reunión o un segundo taller en la que analizamos la elaboración de los reactivos de la sección de Use of English. La metodología pues fue trabajo en parejas para poder elaborar los reactivos con base en los diferentes niveles. Lo hicimos aproximadamente entre el 8 y el 30 de septiembre de 2019, es decir, tuvimos reuniones continuas en las cuales estuvimos diseñando y determinando cuál iba a ser el nivel de cada uno de los que iba a trabajar cada uno de los maestros. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los equipos. El nivel A1 tuvimos la participación de la maestra Hannah Weber. En el nivel A2, la doctora María Teresa Gulotti Vázquez y la maestra María Isolda Vermont Ricalde. En el nivel B1 estuvo la doctora Eloísa Alcocer y una servidora. En el nivel B2 estuvo el doctor Frank Paul Kapp y el maestro Cuauhtémoc Domínguez. Y el nivel C1, que se determinó que era importante también que se revisara porque pues normalmente los estudiantes que están en el programa institucional de inglés, probablemente no muchos de ellos llegan a ese nivel, pero sí los estudiantes que llegan al Centro Institucional de Lenguas. Algo importante también por recordar es que este examen no solamente va a ser de utilidad para el programa institucional de inglés, es decir, para los alumnos que van a ingresar a la universidad, sino que también es un examen que va a ser utilizado por los candidatos a ingresar al Centro Institucional de Lenguas, por lo cual es muy importante que se cuente también por ello con el examen oral, por lo cual estuvimos pues también trabajando en elaboración de reactivos para el examen oral, ¿ok? Pues en esa fecha tuvimos ya prácticamente el trabajo sobre los reactivos de Use of English para poder incluirlos en la prueba piloto. En un tercer taller tuvimos la elaboración de reactivos de la sección de listening, ¿okay? Entre el mes de octubre y noviembre del año pasado, y aquí pues el objetivo era tener 20 reactivos de lectura por nivel, es decir, 20 de A1, 20 de A2, 20 de B1, etcétera, etcétera. Esto es importante mencionar porque hablamos de 20 reactivos por nivel, pero en realidad, para lo que es comprensión auditiva y comprensión de lecturas, pues solamente se utilizarán en la prueba piloto 5 y también se considera que en el examen, pues ya cuando este se concluya, pues se van a tener 5 de cada nivel en cada uno de las habilidades, ¿no? Es decir, para A1 van a ser 5 reactivos de un reactivo madre que se van a contestar por cada uno de los niveles, ¿no? Quienes trabajamos, pues igual los mismos equipos estuvimos trabajando. Un proceso muy importante para podernos dar cuenta de si los reactivos que estábamos componiendo eran efectivos y eran confiables y pudieran ser válidos,
pues fue a través de un proceso de validación interna. Primero, un proceso de validación interna entre pares, es decir, los diversos niveles se distribuían entre otros equipos de trabajo para que pudieran analizar y hacer comentarios, sugerencias sobre pues hasta cierto punto la validez del reactivo. Si tenía, por ejemplo, algún tipo de concordancia con los siguientes reactivos de los diferentes niveles, o si su grado de, por ejemplo, su grado de dificultad era mucho mayor que el esperado. Entonces, todo esto nos fue de mucha utilidad para hacer el proceso de validación y para hacer inclusive modificaciones a nuestros reactivos conforme fuera necesario, ¿no? Posterior a esta validación interna, una vez concluido este trabajo, se pasaba a la validación externa. ¿Y en qué consiste la validación externa? Pues en algo muy similar. La validación externa en esta validación se le entregaba a cada maestro que participó con nosotros. Como se puede ver, están maestros de la Universidad del Carmen, de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, maestros Fulbright que nos acompañaron anteriormente en la facultad, a los que acudimos como hablantes nativos y como expertos en la enseñanza del inglés, para que nos apoyaran y pues analizaran los reactivos para también dar sus sugerencias y pues en un momento dado decir que el reactivo era válido o no. ¿Okay? Consideramos que este es un proceso bastante importante, puesto que es una manera de asegurarnos de que estamos yendo por el lugar adecuado, ¿no? Y bueno, a partir de la elaboración de todos esos reactivos y hacer la validación interna y externa, se realizó en el mes de julio una prueba de prepilotaje. ¿Cuál fue la finalidad? Este prepilotaje consistió en darles a los estudiantes la sección de Use of English con todos los reactivos. En este caso, para la sección de Use of English, fueron 100 reactivos los que se les entregaron a los estudiantes para que hicieran el examen. Otra cuestión, pues, que es importante mencionar es que ya se pueden imaginar cómo se puede manejar un proyecto cuando estamos enfrentando una pandemia, ¿no? Por motivo por el cual, pues, en nuestro trabajo en línea, pues, nos dimos a la tarea de elaborar, pues, el examen en línea. De tal manera que este prepilotaje fue de bastante utilidad para saber cuál era el potencial de estos reactivos que ya pues se habían construido, ¿no? Les voy a mostrar posteriormente algunos de los resultados de este prepilotaje pues para que nos demos cuenta de sus fortalezas y pues también de sus debilidades, ¿no? Esto fue en el mes de julio y bueno, se hizo con 99 estudiantes de la licenciatura en enseñanza del idioma inglés y pues ahorita veremos los resultados. Posterior a esto viene el periodo de pilotaje. El periodo de pilotaje se había planteado para el 17 de marzo, del 17 de marzo al 3 de abril. Y bueno, ustedes recordarán muy bien cuando empezó pues esto de la pandemia y en qué fecha empezamos pues tener que dejar de acudir a los salones de clase y empezar sesiones en línea. Si no estoy mal, fue por allá del 13 de marzo. 13 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues antes de que llegáramos al periodo de pilotaje, pues tuvimos que detener todo esto, por lo cual se tuvo que replantear pues el término de este proyecto.
que está calculado para dar término en el mes de diciembre de 2020. Y pues las fechas para el pilotaje se tuvieron también que modificar. Estas fechas, pues como pueden ver, son a partir de la próxima semana. ¿Okay? De nuevo, el reto ha sido, pues, ¿cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar? Y bueno, hoy en día sabemos que los estudiantes del CIL, que son los estudiantes que van a ser los quienes nos van a apoyar con el pilotaje, pues están tomando también sus clases en línea, por lo cual pues el examen continúa de manera virtual y pues todos los colaboradores en esa área se han dado a la tarea de subir todos los reactivos. ¿Quiénes son los responsables de este prepilotaje? Tenemos al doctor Jorge Alberto Ramírez de Arellano de la Peña y al maestro Julio Isaac Vega Kawich. Ellos son los responsables directos como maestros y tenemos el apoyo de becarios, que es como el bachiller Alejandro Hernández Chan, el bachiller Eric Mauricio Lozano Castro, y también en la elaboración de reactivos nos estuvo apoyando Aranza, perdón, olvidé su apellido, pero ustedes lo vieron en la presentación. Ella estuvo apoyándonos con algunos, pues, con alguna información proporcionada al maestro Cuauhtémoc, que estuvo trabajando con estos reactivos tanto de B2 como de C1. ¿Ok? Algo muy importante también ha sido, pues, cómo nos hemos ido adaptando a los tiempos y a las necesidades. Y bueno, pues, creo que este examen ha sido muestra de que todo se puede cuando hay voluntad y cuando tenemos un equipo de alguna manera también comprometido con esto, ¿no? Con este proyecto. Les había prometido compartirles algunos de los resultados relevantes del pilotaje y bueno, aquí tienen, por ejemplo, quiénes fueron los participantes. Tenemos estudiantes de segundo semestre que estaban en su momento cursando el nivel B1, el cuarto semestre que estaban ya cursando el nivel B2 y el sexto semestre que ya estaban cursando el nivel C1. ¿Ok? Todos ellos de la licenciatura en enseñanza del idioma inglés. Algo que consideramos muy importante para precisamente pues la fortaleza, validez y confiabilidad del examen es que la dificultad de los reactivos pues aparece que sí se puede evidenciar que el índice de dificultad está asociado con el nivel de dominio. Es decir, a mayor nivel de dominio, mayor es la dificultad de los ítems, ¿ok? O de los reactivos. Esto se nos dio a conocer a través de un reporte técnico de prepilotaje de este examen de ubicación que nos hicieron favor precisamente de elaborar los maestros responsables de esta parte, ¿no? Es decir, la sección pues de análisis precisamente de reactivos y que también han estado trabajando pues precisamente en subir todos los reactivos en la plataforma, ¿ok? También ellos nos dieron algunas recomendaciones, por ejemplo, una de las cuestiones que surgió es precisamente que no teníamos estudiantes que fueran realmente A1. ¿Por qué? Porque pues nuestra población en este caso estaba restringida pues a los estudiantes que ya estaban estudiando en la licenciatura y que ya habían tenido una interacción más formal con el aprendizaje del idioma inglés. ¿Okay? Y también tener una muestra final de al menos 500 estudiantes para poder realizar otros análisis un poco más complejos como el análisis factorial exploratorio y poder identificar cómo se agrupan los reactivos. Estas son algunas de las recomendaciones, les estoy compartiendo solo muy pocas de ellas, ¿ok? Es muy importante que tengamos en cuenta pues que todo esto de alguna manera pudiera estarnos rebasando.
por el grado de dificultad del trabajo y por otro lado por los tiempos que estamos atravesando. Sin embargo, pues la buena noticia es que la próxima semana ya tendremos pues al grupo correspondiente de 665 estudiantes que van a realizar el pilotaje. Aquí pueden ver cómo se dividen y cómo se clasifican. En el nivel A1 tenemos 55 estudiantes. Aquí vamos precisamente a atender a esa recomendación de contar con estudiantes que apenas hayan iniciado su formación en el aprendizaje del idioma inglés para poder ver si pues realmente los reactivos miden lo que dicen medir. ¿Ok? Y también contar con estudiantes que estén en el nivel más alto ya, y como pueden ver, pues tenemos estudiantes en el nivel C1 que son 78, por lo cual también va a ser bastante interesante ver los resultados que pudiera arrojar este examen. En total contamos con 665. Como este examen va a ser en línea, pues esperamos que todos lo puedan contestar y si no todos, pues por lo menos la mayoría, porque pues vamos a necesitar por lo menos 500 para que tengamos una muestra lo suficientemente amplia. ¿Ok? Aquí les comparto algunas de las referencias que fueron utilizadas y este es los recursos de los que creo que es bastante interesante para los maestros de inglés, los recursos que utilizamos a manera de corpus o corpora. En este caso son estos y que creo que les pueden ser de bastante utilidad. Tenemos English Profile, ¿ok? Tanto English Profile Vocabulary como English Profile Grammar, ¿ok? Entonces, pues la invitación es que si tienen la curiosidad y quieren seguir explorando un poco acerca de esta área de testing, pues bueno, aquí hay algunas referencias y también los recursos de los corpus lingüísticos que siempre nos van a proporcionar muchísima información acerca de la elaboración de materiales, así como elaboración de exámenes. Y bueno, pues solamente me resta darles gracias por su atención. Allá pueden ver mi correo electrónico y pues mi nombre completo. Y pues ahora sí, si ustedes tienen alguna pregunta, pues agradeceré sus comentarios. Ok, muchas gracias, Mirna. Vamos a ver si hay algún cuestionamiento. Y si no, yo te tengo preparada una pregunta. Uh-huh. ¿Tú puedes ver el área de preguntas? Sí. Ok. Ahí está. Ya apareció. ¿Sí puedes leerla? Sí, estoy viendo comentarios para la maestra Eloísa. Y si bajas un poquito, ya aparece un comentario. ¿Logras ver el último comentario que está dirigido hacia ti, no? Pedro. Si no, no hay todavía. Si te vas hasta el final de todo, si no, yo te lo leo, no hay problema. Ok, sí, porque, ok, de Ivette Estrada. Perfecto, ok. Ok, sí dice, gracias por la conferencia que muestra un proyecto de importancia institucional de alcance para toda la universidad. Desconozco del área, pero me surge la inquietud sobre si se consideró en el diseño del instrumento adaptaciones específicas de acuerdo a los campos disciplinares de los participantes a quien se dirigirá el instrumento. Es decir, para la comprensión lectora, pues lecturas diferentes que tengan, por ejemplo, relación con ingenierías, etcétera. Te comento, no se consideró, y te voy a decir por qué. Una de las cuestiones es que en realidad este examen es general, es para cuando están ingresando los estudiantes. El examen de inglés es para ubicar a los estudiantes en el curso de inglés general
que van a tomar, ¿ok? No son exámenes, no son cursos específicos. Si bien hay algunas facultades que cuentan, por ejemplo, con cursos especiales de inglés para darles a conocer, por ejemplo, de comprensión de lectura, de contaduría o de comprensión de lectura, de ingeniería, etcétera. La mayoría de las facultades solamente ofrecen los cursos de inglés general que se está ofreciendo a través del programa institucional del inglés. ¿Por qué? Pues porque una vez que saben el inglés general, pues pueden hacer lecturas específicas y pues ir descubriendo el vocabulario relacionado con su área de interés. Mirna, yo tengo una duda, te la voy a expresar. ¿Qué planes a futuro, hablando, entiendo que esto, bueno, es un proyecto que no va a acabar con la entrega del instrumento, sino que va a tener un camino largo, por llamar así, por el tema de reconocimientos, validaciones tanto nacionales como internacionales. Hay ¿cómo le llaman? Un roadmap o una ruta hacia esos niveles. Pues definitivamente nos gustaría, por ejemplo, que este examen se vaya nutriendo de la elaboración de más reactivos. Esto es algo que pues va a depender mucho del mismo programa institucional del inglés, de las autoridades y del SIL. Porque sí, definitivamente esto tiene un alcance bastante mayor, ¿ok? Este es el examen de ubicación y es muy importante distinguir entre examen de ubicación y examen de certificación, ¿ok? El que yo te diga en qué nivel te encuentras no quiere decir que yo voy a darte esto desde el punto de vista de la universidad. Esta es la validez que tiene, ¿no? Y solamente es válido para la Universidad Autónoma de Yucatán. Más adelante, pues obviamente sí nos interesaría contar con otro tipo de oportunidad para seguir creciendo en ese sentido. Por ejemplo, hay proyectos como el Exaver, que es un examen que se elaboró en la Universidad Veracruzana, y este examen en la Universidad Veracruzana pues ya ha tenido más alcance, es decir, es un examen que se utiliza a nivel nacional por muchas universidades para certificar el nivel de inglés y pues inclusive algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán lo han utilizado para ciertos propósitos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que como decimos en inglés, the sky is the limit. Pues sí es importante saber cuáles son nuestras limitaciones, definitivamente, pero también sé que contamos con una serie de profesionales, y es importante mencionarlo también, tanto en la enseñanza del inglés como en la elaboración de reactivos, de exámenes. Y también algo muy importante en el caso de los responsables de la parte psicométrica, que son el doctor Jorge Arellano, por ejemplo, pues él cuenta con mucha experiencia de trabajo para los exámenes de ingreso, ya que trabajó pues en el Ceneval por mucho tiempo en esa área, ¿no? Entonces, contamos con expertos tanto en psicometría como en enseñanza del inglés y pues como maestros de inglés, pues siempre hemos tenido la necesidad de elaborar nuestros propios exámenes y contamos con muchísimos años haciéndolo. Entonces, pues podemos hacer una muy buena sinergia para pensar tanto en qué va a pasar con este examen, cómo podemos seguirlo alimentando y enriqueciendo, y por otro lado, qué otros proyectos pueden surgir a partir de ellos. Ok, perfecto. ¿Tienes un par de preguntas más? No sé si las ves. A ver, ok, dice, ¿las características del examen permiten aplicarlo a cualquier otro contexto educativo o es específico a la universidad? Bueno, la idea es precisamente que sea para la universidad.
Una de las necesidades precisamente del programa y del SIL y del PI es precisamente pues que a veces también llegan personas de otro lugar que necesitan tomar ese examen, y en ocasiones pues ellos plantean la posibilidad de utilizarlo para otros contextos. Pero nosotros sí nos hicimos el propósito de especificar que lo que estamos planteando es para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vamos a ver posteriormente cuál sería la posibilidad de tener otro tipo de alcances. Y la otra, ¿cuándo se tiene proyectado comenzar la aplicación del test a nivel institucional? Excelente pregunta. Gracias, Héctor. Mira, aquí la idea es que ese examen, una vez ya piloteado, que es precisamente lo que va a iniciar, el proceso que va a iniciar, en el mes de diciembre se tiene que concluir el proyecto, y una vez concluido este examen va a ser utilizado primero con los estudiantes del Centro Institucional de Lenguas, y posteriormente ya en el mes de julio y agosto va a ser utilizado con los estudiantes del Programa Institucional del Inglés. Y bueno, si todo sale bien, que esperemos que sí, pues ya ya bautizaríamos este examen correctamente para poder pues seguir adelante con otros proyectos que se nos presenten. Ok, perfecto. Mira, pues mira, creo que hay una más, hay un comentario más. No sé si lo alcanzas a ver. Ah, bueno, Sí. Eloísa te comenta y igual te hace una pregunta. Ok, muchas gracias por compartir esta experiencia. Soy Jesús Pinto, un proyecto muy relevante. Desde su punto de vista y experiencia, ¿cuáles serían los 2 o 3 aspectos más relevantes para diseñar un examen como el Exubi? ¿Alguna dificultad? Bueno, sí, hay muchas cuestiones relevantes. Primero, pues es reconocer nuestro nivel de expertise, es decir, hasta qué grado sentimos que realmente dominemos el área. Y acá, pues afortunadamente contamos con maestros que hemos recibido formación en el área de testing, por lo cual, pues consideramos que esto es una gran fortaleza. Sin embargo, pues a veces no reconocemos esas fortalezas, ¿no? Y ese ha sido parte del reto. Otro aspecto relevante es pues saber también cuáles son, por ejemplo, la actitud o las posibilidades de contar con otro tipo de apoyo. Nosotros estuvimos, una de las cuestiones en las que, por ejemplo, planteábamos y planeábamos utilizar los fondos que tuviéramos era precisamente para formación de los maestros y contar con un experto externo y de preferencia extranjero que nos pudiera apoyar precisamente con pues algunos tips sobre cómo ir elaborando el examen. Sin embargo, fue imposible porque los tiempos no nos lo permitieron. Estábamos demasiado teníamos los tiempos demasiado restringidos para poder contar con ese apoyo, y cuando solicitamos a los diferentes instituciones encargadas de ello, hablamos aquí del Consejo Británico, con los elaboradores de los exámenes de Cambridge a nivel nacional, y con el programa de inglés, la Oficina de Programas de Inglés, pues no pudieron conseguirnos a ningún especialista que pudiera apoyarnos con el proyecto, precisamente por los tiempos que estábamos manejando. Entonces ese fue otro reto que tuvimos que vencer y decir, bueno, pues ni modo, nos vamos a tener que arrancar solos, y con nuestro conocimiento y con nuestro, ahora sí que experiencia en el área,
pues vamos a ver si podemos sacar lo que necesitamos, ¿no? Entre lo que les mostré, que son, por ejemplo, los retos, las fortalezas de los reactivos, que era un aspecto muy preocupante porque pues queríamos asegurarnos de que esos reactivos fueran lo suficientemente confiables y que fueran precisamente elevándose en nivel de dificultad. Al poder analizar esto, nos sentimos muy pues aliviados hasta cierto punto, porque estamos viendo que estamos realmente examinando lo que necesitamos examinar. Y bueno, el reto que tenemos hoy en día es precisamente cómo manejar el pilotaje y el análisis de los resultados, pues que viene a continuación para poder salir adelante y poder lograr pues que este examen ya sea aceptado y pues institucionalizado hasta cierto punto. Entonces, muchas gracias, Jesús, por tu pregunta. Y pues sí, hemos experimentado muchas dificultades, pero creo que el equipo que tenemos es un equipo bastante fuerte y pues aquí estamos todos en el campo de lucha, continuando con mucho optimismo y esperando que todo salga adelante. Muy bien, perfecto. Mirna, pues con esto terminaríamos la transmisión. Y pues no me queda más que agradecerles a las dos, a Eloísa, a Mirna nuevamente, y anunciarles que el próximo mes, el 30 de octubre, será la próxima fecha del seminario. Anunciaremos con tiempo el cartel y el cuerpo académico que se hará cargo de las presentaciones, ¿no? Nuevamente, y también agradezco a todos los que se conectaron, los colegas, estudiantes de posgrado, de licenciatura. Y la intención es seguir creciendo poco a poco. Definitivamente el formato quisiéramos que fuera en vivo con todas las voces, pero pues también esta tecnología tiene características muy buenas, pero también por otro lado te limita, ¿no? Ayuda mucho en la distribución y en la difusión, porque es una URL la que necesitas para conectarte, pero pues limita un poquito al momento de la interacción. Pero bueno, nada que no podamos superar, y sin embargo, pues estaremos atentos a las actualizaciones del software, ¿no? Para ver que esto cada vez va mejorando más, y yo creo que dentro de unos meses ya seremos expertos en este tipo de eventos, ¿no? Nuevamente agradezco a todos y pues nos vemos el próximo mes. Hasta luego.